están conectados a través del Zoom. Continuamos, como decíamos anoche, con lo que habíamos empezado el 14 y 15 de mayo, compartiendo este texto que nos servía de base para la meditación. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y en la noche de ayer compartíamos también un versículo como base, como punto de partida para el pensamiento que nos ocupó durante toda la reunión. Leímos en Gálatas 4:19, donde dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si queremos resumir todo el mensaje en un pensamiento breve, sería el siguiente: andar en el Espíritu, o el que anda en el Espíritu, es el que desea entrañablemente que otros hermanos crezcan a expensas suyas. Eso era lo que vimos ayer. Y hoy vamos a tener como plataforma de salida otros dos versículos en Gálatas, dos versículos muy conocidos por todos nosotros y que han sido meditación seguramente en varias oportunidades. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Reitero la cita bíblica para que todos podamos leer y tomar nota si queremos. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cierra el versículo 23 con esta frase: contra tales cosas no hay ley. O sea, que aquí se nos da una descripción de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Bueno, ¿quién anda en el Espíritu? Bueno, a la luz de esta referencia bíblica podemos decir que el que anda en el Espíritu es el que refleja el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y podemos tomar como cita complementaria un versículo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, el versículo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, el versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, ya estaban comprometidos, y dice: antes que se juntasen, o sea, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Acá tenemos un ejemplo real y práctico de lo que estamos diciendo: el fruto del Espíritu Santo. Y hay algo que nos llama poderosamente la atención. Para que se formara el fruto del Espíritu Santo en el vientre de María,
se necesitó la obra exclusiva y real de Dios Espíritu Santo. En esto, José no tuvo ninguna participación. Lo que sucedió fue realmente un verdadero milagro. A la luz de esta realidad, seguramente para María fue muy impactante esta realidad, que la gente la viera como ella estaba embarazada, y en la medida que iban pasando los meses, su pancita iba creciendo, y tener que dar testimonio y decir: yo no tuve ninguna relación con José, yo no cometí ningún pecado, lo que está siendo formado en mí es exclusivamente obra del Espíritu Santo. Pienso que al principio no se percibía nada, pero en la medida que fue pasando el tiempo, la obra del Espíritu Santo era cada vez más evidente. Bueno, así pasa si buscamos una relación cuando nosotros nos convertimos y nos entregamos a Cristo. Decimos y hablamos sobre la llenura del Espíritu Santo. Y la nueva vida que nosotros podemos disfrutar y compartir con otros tiene que ver exclusivamente con la obra del Espíritu Santo. En esto, nuestro yo, nuestra carne, no tuvo ninguna participación. Fue una obra completa de Dios y sigue siéndola en cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Al principio, María no tenía conciencia de esta realidad, pero en la medida que iba pasando el tiempo, la obra del Espíritu Santo se hacía cada vez más evidente. Bueno, esto lo podemos comparar con la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No se trata de esfuerzos humanos que nosotros hayamos hecho o de la participación de algún tercero. No, esto es exclusividad de Dios Espíritu Santo. Y así sucede y está sucediendo con cada uno de nosotros. La función del Espíritu Santo en María era formar a Cristo. Igualmente, la función específica y prioritaria del Espíritu Santo en nosotros es formar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo viene a ser realmente el fruto del Espíritu Santo. Volvemos al libro de Gálatas y volvemos a repasar el párrafo que leíamos al principio. Si nosotros comenzamos leyendo en el versículo 22 de Gálatas 5, más el fruto, pareciera un error. ¿Por qué parece un error? Porque luego de mencionar más el fruto menciona 9 gracias distintas. Por lo tanto, no está en singular, sino que está en plural, como si fueran muchos. Está hablando del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza.
Y cuando entramos a numerar cada una de estas gracias, forman 9. Entonces bien podría decir aquí más los frutos. Pero aquí Dios no está tomando esto a cada virtud como una unidad, sino como parte de un todo. Las 9 gracias, las 9 virtudes en su conjunto forman el carácter moral del Señor Jesucristo en nosotros. Por eso habla de el fruto, porque el fruto es una persona y se llama Jesucristo. Como decía el apóstol Pablo, y lo hemos mencionado anoche, dando testimonio de su propia persona, en ese versículo que nosotros conocemos hasta de memoria de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí. Bueno, acá está la vida, acá está el fruto, acá está la evidencia. Para poder graficar esto, en alguna oportunidad hemos buscado una ilustración para hacerlo más gráfico y entendible a todos los oyentes. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos aquí enfrente de nosotros una naranja. Y esta naranja tiene 9 gajos que conforman esa naranja. Si nosotros decimos que son 9 naranjas, no, es una sola, pero con 9 gajos distintos, que los 9 en conjunto forman la naranja. Y esto es así. Cuando puntualizamos cada una de las virtudes que se mencionan aquí en este pasaje, tenemos que decir que son 9 virtudes que se encuentran en la persona del Señor Jesucristo. Y las 9 en su conjunto nos habla de su carácter, nos habla de su vida, nos habla de cada uno de sus atributos que él mostraba continuamente cuando estaba en el mundo y desarrollaba su ministerio durante esos 33 años. Por eso es importante que esto nosotros lo tengamos presente. Por eso es más el fruto. Y resumimos, ponemos fruto igual a ¿qué? A Jesucristo. Fruto es Cristo en mí. Cuando la vida de un renacido está produciendo fruto, es cuando Cristo, por obra del Espíritu Santo, se está manifestando y se está mostrando claramente como testimonio a los demás. Cristo reflejándose en nuestra vida. Ese es el propósito del Señor para con cada uno de nosotros. ¿Recuerdan el texto que reiteramos ayer en varias oportunidades? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. De esto se trata. La llenura del Espíritu Santo es hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la consigna. Esta es la voluntad de Dios para con cada uno de sus hijos.
Este es el deseo y la voluntad del Señor Jesucristo. Observamos la vida y el testimonio del apóstol Pablo, un hombre que por 3 ocasiones cambió su identidad. Cuando aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, este hombre, lo conocemos con el nombre de Saulo de Tarso. Pasa el tiempo, Saulo se entrega a Cristo y entonces aparece con el nombre, después de un tiempo, como el apóstol Pablo. Primero Saulo, después Pablo. Ahora ni siquiera es Pablo, es Cristo en Pablo. Ahora no es más Pablo el que se ve, sino que Cristo es el que cubre toda la escena en la vida de este fiel apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y así, de esta manera, Dios quiere que se realice en cada una de nuestras vidas. Ahora, todo comienza con el amor. ¿Cuál es el primer gajo que se menciona en la lista? Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Todo comienza y termina en el amor. El amor es la virtud que promueve y asocia a las demás virtudes. Fallamos en el amor y no aparecen los otros tampoco. ¿Por qué? Porque ya sea el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, son consecuencias y manifestaciones del amor que nosotros tengamos por nuestro Dios. Esa es la máquina, es el motor que pone en movimiento las demás virtudes. No hay amor, no hay tampoco gozo, no hay paz, no hay paciencia, y así podríamos seguir con cada una de las virtudes que se enumeran en estos versículos. Ahora quisiera compartir con ustedes unos versículos en el Evangelio según San Mateo. Mateo, el capítulo 22. Evangelio según San Mateo, el capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 34 hasta el versículo 40. Dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, siempre cuando leo este pasaje, tomo conciencia de la paciencia del Señor Jesucristo para atender a todos estos religiosos, que no venían con un verdadero y sincero deseo de aprender más de la palabra, de conocer más sobre las verdades bíblicas, sino que se reunieron para tentarle. Pero el Señor, ni corto ni perezoso, aprovechó esta ocasión para enseñarle varias verdades. Y dice así, versículo 37,
Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces nosotros aquí encontramos también la respuesta. ¿Cuál es el primero y gran mandamiento en las Escrituras? El amor a Dios. Esta debe ser nuestra prioridad si realmente queremos andar en el Espíritu y si realmente queremos evidenciar en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, decimos, el primer mandamiento es amar al Señor. Ahora, ustedes se han dado cuenta que en el versículo 37 hay una palabrita que se reitera en el versículo. Y uno al leer, enseguida descubre que dice, amarás al Señor tu Dios con, escuche, todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor requiere de cada uno de nosotros un amor con todo, no con una parte. Un amor completo, no parcial. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando a veces decimos, sí, te amo de todo mi corazón, ¿qué estamos diciendo? Que estamos amando sinceramente, realmente, concretamente. Te amo, sí, sinceramente te amo, de todo corazón. Cuando seguimos en el versículo, dice, con toda tu alma. Es un amor más profundo, no es un amor superficial, es un amor entrañable de lo profundo de nuestra alma, corazón y alma. Y concluye diciendo en este versículo, y con toda tu mente, o sea, que el amor hacia Dios es y debe ser un amor inteligente. ¿Por qué? Porque sabemos a quién amamos, aquel que se nos ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Es aquel que se nos ha revelado a través del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor no se conforma con una parte solamente, sino que el Señor quiere todo. Todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y entonces el Señor subraya, este es el primero y grande mandamiento. Y podemos decir, bueno, perfecto, ¿y cuál es el segundo? El Señor también se los revela y se los declara. Y dice, versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos cumplir con el segundo si no estamos practicando el primero. Es imposible. Para que yo pueda realmente amar a mi prójimo como a mí mismo, necesito amar a Dios con todo. Entonces, si amo a Dios con todo, como me lo exige en su palabra, el amar a mi prójimo va a ser una consecuencia del primero. Pero si el primero no lo estoy cumpliendo,
el segundo no lo puedo cumplir, porque no tiene de qué realimentarse, está funcionando en el vacío. Qué importante es que nosotros tengamos presente esto. Por eso a veces nos cuesta tanto amarnos los unos a los otros, porque nos está costando horrores amar a Cristo y amar a Dios nuestro Padre, tal como Él desea ser amado y como lo exige en su bendita y maravillosa palabra. Por eso cuando allí en Mateo 22 encontramos esa controversia, a través de la revelación del Señor Jesucristo, es todo puesto en evidencia. Entonces, frente a esta realidad, es bueno que quien les habla primeramente y cada uno de nosotros nos instalemos en este versículo y analicemos si realmente nosotros estamos amando a Dios como Dios quiere que lo amemos. Si esto no es real, nosotros no podremos andar en el Espíritu, porque seguramente hay cosas en nuestro corazón o en nuestro interior o en nuestra mente que están bloqueando la libertad que el Espíritu Santo necesita para formar a Jesucristo en nuestras vidas. Es importante que esto lo tengamos presente. Y se trata entonces de que si yo soy consciente y descubro en este momento, o ya seguramente lo conocía de antes, de que no estoy amando al Señor como quiere que lo amemos, entonces ¿qué hacemos? Quebrantados en el corazón, oramos a Dios pidiendo que Él nos guíe y nos ayude dándonos más amor para que nosotros podamos cumplir con las exigencias del Altísimo. Y no es así. No se trata de que si yo estoy falto de amor, porque no estoy amando a Dios y menos a mi prójimo, como la palabra de Dios me enseña, no se trata de orar pidiendo más amor. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque en Romanos, capítulo 5, el versículo 5, nosotros nos encontramos con esta realidad. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor ya nos fue dado como fruto del Espíritu Santo. Desde el mismo momento en que nosotros creímos en Cristo y le aceptamos como nuestro Salvador y nuestro Señor, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo y hemos sido también bautizados por el Espíritu Santo. No necesitamos una segunda obra de gracia para que este amor se manifieste en etapas, no. El amor fue derramado en nuestras vidas. Y si no aparece este amor, es porque el Espíritu Santo está contristado o está apagado en mi interior. El Espíritu Santo no se va, pero sí se entristece y se apaga.
Se entristece cuando hay pecado oculto no confesado o confesado, pero donde aún no me he apartado de esos pecados. Y el Espíritu Santo se apaga cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad y nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Cuando ponemos algo por encima de ese fuego que está ardiendo, entonces lo apagamos. Cuando yo pongo mis planes, mis proyectos, mis pensamientos o mis decisiones por encima de la voluntad del Señor, estoy apagando al Espíritu Santo. Y si esto es una realidad, si el Espíritu está entristecido o apagado, no puedo andar en el Espíritu, porque el Espíritu está siendo limitado, está, por así decirlo, arrinconado en mi corazón. No se va a ir. Pero ¿cómo volver a la realidad? ¿Cómo poder reencontrarme con lo que Dios me exige a través de su palabra? Bueno, es a través del quebrantamiento. Cuando el Señor quebranta nuestro corazón, ya sea a través de pruebas que Él permite en mi vida, para que yo reconozca a dónde estoy fallando y me arrepienta de todo mi corazón y vuelva al primer amor, entonces sí podemos estar en condiciones de andar en el Espíritu. Y reiteramos, si andamos en el Espíritu, las 9 gracias en su conjunto se van a manifestar, porque reitero, las 9 virtudes en su conjunto es Cristo en mí. Como daba testimonio el apóstol Pablo, no ya yo, ya no Saulo, Saulo quedó en el pasado, ya no Pablo, Pablo quedó en el pasado, ahora es Cristo en mí. Por eso él podía decir con toda convicción, con toda certeza y con toda sinceridad, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo era alguien que andaba en el Espíritu, reflejaba a Cristo y era evidente a través de su vida, de sus pensamientos, de sus palabras y de su testimonio, que a donde iba él reflejaba a la persona del Señor Jesucristo. Y podemos buscar también, casi al final de la Biblia, en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice así, reitero la cita bíblica para que todos podamos leer o podamos anotar. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. De otra manera es imposible. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios, nuestro buen Padre Celestial, es el que siempre toma la iniciativa. Él comenzó todo en nuestros corazones. En el versículo 13 dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y justamente el Espíritu es lo que pone en evidencia el fruto, que es el amor y todas las demás virtudes que le acompañan. Y podemos leer también desde el versículo 19 al 21, estamos hablando y estamos instalados en 1 Juan capítulo 4, y dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se dan cuenta? Cuando fallamos en el amor fraternal es porque ya primero estamos fallando en nuestro amor filial hacia nuestro Padre Celestial. Y dice así, termina el anciano Juan diciendo en el versículo 21 del capítulo 4 de Primera de Juan: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se dan cuenta que el amor fraternal es una consecuencia del amor a Dios? ¿Se dan cuenta que andar en el Espíritu es andar amando a Dios prioritariamente, y a nuestros hermanos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Ahora, frente a esta realidad que es tan evidente y que la mayoría de nosotros conocemos, no nos pone en evidencia, no nos lleva a una reflexión sincera para que realmente nosotros podamos cumplir con la exigencia de nuestro Señor, andando en el Espíritu, reflejando el amor hacia Dios y el amor fraternal y el amor hacia nuestro prójimo. Por eso, qué importante es que tengamos esto presente. Ya estamos casi con el tiempo cumplido y quisiera compartir con ustedes un último texto. Evangelio según San Juan, el capítulo 12. Versículos 24 y 25. Reitero la cita porque con esto vamos a terminar. Está hablando el Señor Jesucristo y con toda autoridad dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. No muchos frutos. Mucho fruto es mucho de Cristo. Pero ¿qué es necesario? Una cruz. Si nosotros somos discípulos de Cristo, tenemos que llevar la cruz cada día. Porque cuando mi vida está crucificada es cuando recién puede aparecer ese amor que es fruto del Espíritu Santo. Y agrega: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí
también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahí tenemos al grano de trigo. Si no muere, queda solito, pero para que produzca fruto y el amor aparezca en forma transparente, real y genuina y pueda tener todo su desarrollo y crecimiento, ¿qué es lo que es imprescindible? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Acá está. Dando cumplimiento a lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahí nos encontramos con un grano de trigo que ha muerto, está enterrado y ya salen los primeros brotes. No ya yo, sino Cristo en mí. Por eso decimos en esta hora, ¿quién es el que anda en el Espíritu? Es el que refleja el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y el fruto tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad, si Dios así en su buena voluntad lo permite.